El librero de Fan Mer, traído a ustedes por RUW Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura. El escritor en la selva. Viajé a tierras cálidas pero inhóspitas, donde el sol no es mi mayor enemigo. Las serpientes asedian mi imaginación y dudo si lograré dar con el hombre que busco. A lo largo de mi viaje vi tigres de un tono casi carmesí. No sé si sea el sol flamante de firmamento o quizás mi fascinación por estas tierras. Lo que más feliz me hizo fue dar con Rudyard Kipling, un escritor que muchos conocieron gracias a su obra mundialmente difundida, El libro de la selva. Es un placer para mí relatarles su vida y espero sea agradable conocerlo aún más. Rudyard Kipling nació el 30 de diciembre de 1865 en la ciudad de Bombay, India, hijo de Alice Kipling y John Ludwig Kipling. Su madre era una mujer vivaz y una gran escritora. Ludwig, su padre, era un oficial del ejército británico y un experto escultor y alfarero, que enseñó escultura arquitectónica en la recién fundada Escuela de Arte e Industria de Bombay. Cuando Kipling tenía 6 años, su padre envió a él y a su hermana menor Trix al hogar social conocido como Lorne Lodge, en Inglaterra. Al no tener a sus padres cerca, se sentía solo y abandonado, lo cual recordaría como una triste infancia en su autobiografía. En la primavera de 1877, Alicia Kipling, la madre, volvió de la India y retiró a los niños de Lord Lodge. En 1886 publicó su primera colección de versos, Cantinelas departamentales. El 9 de marzo de 1889, Kipling salió de la India. Ya en 1890 era considerado como una notabilidad en las letras inglesas. El 18 de enero de 1892, a la edad de 26 años, Rudyard contrajo matrimonio con Carrie Balstier. Tuvieron 2 hijas y un hijo, Josephine, Elsie y John, respectivamente. Su hijo murió en la Primera Guerra Mundial a los 18 años. En una visita a Estados Unidos junto a su primogénita, Josephine, contrajeron una pulmonía de la cual Josephine murió más tarde, el 6 de marzo de 1899. En 1917, y con la muerte de su hijo todavía en la cabeza, se une a la War Graves Commission, comisión establecida en 1917, que se encargaba de tramitar la llegada de cadáveres de los combatientes, de enterrarlos con todos los honores correspondientes y de mantener las tumbas en lo sucesivo. Entre 1919 y 1930 sigue publicando historias y cuentos, la mayoría con temas de la Primera Guerra Mundial. En los últimos años de su vida, Rudyard y Carrie siguen con su afición de pareja recién casada. Los viajes, pues, nuevamente estaban solos, ya que su hija viva, Elsie, había contraído matrimonio con George Banbridge, capitán del ejército irlandés. Los viajes sirvieron a ambos para olvidarse un poco de sus afecciones de salud. Finalmente, como consecuencia de una hemorragia interna, Joseph Rudyard Kipling muere el 18 de enero de 1936, dejando un enorme legado de 5 novelas, más de 250 historias cortas y 800 páginas de versos, considerado como el escritor del imperio. Esto ha sido todo sobre la vida y obra de un autor que marcó a una nación dejándole historias de su propia colonia e historia a lo largo de su carrera. Continuamos con las recomendaciones de 3 obras escritas por él. Hola, soy Mary. Aquí las recomendaciones. La primera de ellas es El hombre que pudo reinar. El hombre que pudo reinar trata de 2 aventureros británicos en la India
que se convierten en reyes de Kafiristán, una parte remota de Afganistán. La historia está inspirada en las hazañas de James Brooke, un inglés que se convirtió en el primer Rajá de Sarawak en Borneo, y en los viajes del aventurero estadounidense Josiah Harlan, a quien le fue concedido el título de Príncipe de Gore, a perpetuidad para él y sus descendientes. La segunda recomendación es El libro de la selva. Durante el invierno de 1892, Kipling recordó un cuento que había escrito años atrás, en el que un personaje era criado por lobos, igual que si se tratara de un lobezno. Y allí, en un gabinete de trabajo, rodeado de nieve desde diciembre hasta abril, Rudyard Kipling recogió aquella idea y moldeando aquí, ampliando allá y creando una galería de inolvidables personajes, fue dando forma a El libro de la selva, que posteriormente ampliaría con un nuevo y definitivo volumen. Así brotó este libro maravilloso de la pluma de un escritor excepcional que, como ha dicho Borges, era después de Shakespeare el único autor inglés que escribía con todo el diccionario. La tercera recomendación es Puck de la colina de Puck. Dan y Una, dos hermanos que viven en el condado inglés de Sussex, acaban de representar por tercera vez El sueño de una noche de verano. Es la víspera del solsticio y en la ladera de la colina de Puck, uno de los lugares de la vieja Inglaterra con más historia, sucede algo mágico. Uno de los personajes de la obra de Shakespeare cobra vida. Es Puck, el travieso duende que tiene el poder de hacer que la gente olvide y recuerde. Gracias a Puck, los dos niños conocerán a hombres de otras épocas, normandos, sajones, romanos, pictos y vikingos, que les contarán su historia, la historia, eso que no debemos olvidar. Continuamos con la lectura de Arsène Lupin. El 7 de corazones. ¿Era esta una coincidencia fortuita? ¿O bien debería pensarse en una relación entre ese submarino y los incidentes que hemos hablado? Pero, ¿una relación de qué naturaleza? Lo que aquí ocurría no podía en modo alguno ligarse a lo que pasaba allá. ¿Qué sabes tú?, me decía Desprez. Los efectos más dispares provienen a menudo de una causa única. 2 días después nos llegó otra noticia que decía:
se afirma que los planos del 7 de corazones, el submarino cuyas pruebas van a realizarse inmediatamente, han sido ejecutados por ingenieros franceses. Esos ingenieros, habiendo solicitado en vano la ayuda de sus compatriotas, se dice que se dirigieron luego, sin mayor éxito, al almirantazgo inglés. Damos estas noticias con la mayor reserva. No me atrevo a insistir sobre unos hechos de naturaleza tan delicada y que, como se recordará, provocaron una emoción tan considerable. No obstante, puesto que todo peligro de complicación ha sido eliminado ya, preciso hablar del artículo publicado por el Echo de France, que entonces causó tanto ruido y que arrojó sobre el asunto del 7 de corazones, como se le llamaba, alguna claridad, aunque confusa. He aquí el artículo, tal como apareció bajo la firma de Salvatore. El asunto del 7 de corazones se levanta una punta del velo. Seremos breves. Hace 10 años un joven ingeniero de minas, Louis Lacombe, deseoso de consagrar su tiempo y su fortuna a los estudios que realizaba, presentó su dimisión y alquiló en el número 102 del Boulevard Mayor un pequeño hotel que un conde italiano había hecho construir y decorar recientemente por intermedio de dos individuos, los hermanos Varin de Lausanne, uno de los cuales le ayudaba en sus experimentos como preparador y el otro le buscaba socios. Entró en relaciones con el señor George Andermatt, quien acababa de fundar el Emporio de los Metales. Después de varias entrevistas, consiguió interesarle en un proyecto de submarino en el cual trabajaba y quedó entendido que una vez puesto a punto el invento, el señor Andermatt utilizaría su influencia para conseguir del Ministerio de Marina una serie de pruebas. Durante 2 años, Louis Lacombe frecuentó asiduamente el hotel de Andermatt y le presentó al banquero los perfeccionamientos que aportaba a su proyecto, hasta el día en que, ya considerándose satisfecho él mismo de su trabajo, pues había encontrado la fórmula definitiva que buscaba, le rogó a Andermatt que se pusiera en campaña. Ese día, Louis Lacombe cenó en casa de los Andermatt. Salió de la casa a eso de las 11:30 de la noche y desde entonces nunca más volvió a ser visto. Leyó los periódicos de la época. Se vería que la familia de aquel joven avisó a la policía y que ésta temió por el joven y realizó una investigación, pero no se llegó a ningún resultado. Y en general quedó admitido que Louis Lacombe, que tenía fama de muchacho original y fantástico, había salido de viaje sin avisar a nadie. Aceptamos esa hipótesis inverosímil, pero se plantea una pregunta de importancia capital para nuestro país. ¿Qué se hizo de los planos del submarino? ¿Se los llevó consigo Louis Lacombe? ¿Fueron destruidos? De la investigación muy seria a que nosotros nos hemos entregado,
Resulta que esos planos existen. Los hermanos Barín los tuvieron en su poder. ¿Cómo? Nosotros no hemos podido todavía comprobar eso. Lo mismo que tampoco sabemos por qué no trataron mejor de venderlos. ¿Acaso temían que se les preguntara cómo los tenían ellos en su poder? En todo caso, ese temor no ha persistido y con toda certidumbre podemos afirmar esto. Los planos de Louis Lacombe son ahora propiedad de una potencia extranjera y estamos en condiciones de publicar la correspondencia cambiada a este propósito entre los hermanos Barín y el representante de esa potencia. En la actualidad, el 7 de corazones, imaginado por Louis Lacombe, es llevado a la realidad por nuestros vecinos. La realidad responderá a las previsiones optimistas de aquellos que han estado mezclados a esta traición. Nosotros tenemos para esperar lo contrario. Razones que el acontecimiento, y bien quisiéramos creerlo así, no engañará a nadie. Y una postdata añadía. Última hora, esperábamos con toda razón. Nuestras informaciones particulares nos permiten anunciar que las pruebas del 7 de corazones no han sido satisfactorias. Es probable que en los planos entregados por los hermanos Barín faltase el último documento presentado por Louis Lacombe al señor Andermatt la noche de su desaparición, documento indispensable para la comprensión total del proyecto, especie de resumen en el que se encuentran las conclusiones definitivas, los cálculos y las medidas contenidas en los otros papeles. Sin ese documento, los planos son imperfectos. Lo mismo que sin los planos, dicho documento resulta inútil. Por consiguiente, es todavía tiempo de proceder y de volver a entrar en posesión de lo que nos pertenece. Para esta misión muy difícil, contamos mucho con la ayuda del señor Andermatt. Tendrá como un deber el explicar la conducta inexplicable que ha observado desde un principio. Deberá decir no solamente por qué no ha contado lo que sabía en el momento del suicidio de Etienne Barín, sino también porque no ha revelado nunca la desaparición de los papeles, de la cual él tenía conocimiento. Deberá decir por qué desde hace 6 años mandaba vigilar a los hermanos Barín por agentes a sueldo. Esperamos de él no palabras, sino actos, si no, la amenaza era brutal. Pero, ¿en qué consistía? ¿Qué medio de intimidación poseía Salvador, el autor anónimo del artículo sobre el señor Andermatt? Una nube de reporteros asedió al banquero y 10 entrevistas con él expresaron el desdén con el cual él había respondido a aquel emplazamiento, visto lo cual el Eco de France respondió con 3 líneas. El señor Andermatt, lo quiera o no, es desde ahora nuestro colaborador en la obra que nosotros emprendemos.
interrumpimos nuestra lectura. Suscríbanse, comenten. El librero de Fanmer les desea un año de paz, salud y prosperidad. En esta oportunidad nos adentramos en la vida y obra de un escritor que nos permitió disfrutar de tierras lejanas y para muchos convirtió la infancia en un precioso juego donde se busca lo más vital. En palabras de Rudyard Kipling, no hay mayor placer que el de encontrar un viejo amigo, salvo el hecho de hacer uno nuevo. Gracias por estar ahí cada programa. ¡Y un feliz año! ¡Chao!